doctor. Ya, muy bien, Sí, muchas doctor. gracias. Perfecto, gracias. Entonces, comenzaremos, por favor. Vamos a entrar a un otro tema. Vamos a dejar pendiente, como habíamos mencionado en clases, algo muy importante y fundamental que supongo que ya han debido repasar, leer, y eso lo vamos a hacer en las siguientes clases con referencia al ciclo de la célula, ¿no es cierto? Y su actividad a través del dogma de la biología molecular. Eso va a ser muy importante para que podamos complementar todos los conceptos y todo lo que estamos viendo, tanto en teoría como en la parte práctica. Y ahora vamos a entrar, después de haber concluido la parte citológica normal del cuello del útero, algo fundamental e importante, y creo que es la parte, digamos, más engorrosa, más complicada de todo lo que corresponde al órgano como tal. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho en un inicio, necesariamente, ¿no es cierto?, tenemos que hablar de hormonas, porque todo el aparato es hormonodependiente. Entonces, por lo tanto, es necesario y obligatorio hablar de esto. Ahora, no vamos a hablar así básicamente sobre el eje, que es digamos, el punto más importante y fundamental, sino tenemos que recordar lo que hemos visto, lo que hemos avanzado en las primeras clases con relación a la psiconeuroinmunoendocrinología, porque es fundamental y vital comprender ahora sí cómo se conecta todo ese sistema, ¿no es cierto?, con la parte hormonal o la interacción hormonal y la fisiología que van a tener tanto el sistema endocrino, que es el fundamental a través del eje del sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis y los órganos blancos. En este caso vamos a hablar de los ovarios particularmente, y eso es vital, como les decía, porque ustedes ahora sí van a tener un poco más de noción en la parte de cómo se va a complementar todo lo que hemos avanzado anteriormente. Entonces, este tema tiene varias partes. Vamos a comenzar con la primera parte para que ir así de a poco, lento, para que ustedes y cada uno de ustedes comprendan, ¿no? Y ya después vamos a ir desarrollando o vamos a ir relacionando esta parte hormonal directamente con la parte microscópica, porque obviamente tiene su relación puntual, fundamental, la parte hormonal, ¿no? Entonces, vamos recordando nada más, así un poco rápido, lo que hemos avanzado. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bueno, si alguien quiere entrar ya no va a poder porque ya estamos comenzando, ¿no? Bueno, entonces, vean ustedes. Lo que hablábamos en las primeras clases, y recordando también lo que el profesor Flores nos comentaba, ¿no es cierto?, en la conferencia, bueno, el curso que ha dictado sobre este campo, porque ahora ya no es antes era una disciplina, ahora es un campo científico transdisciplinario. Además, que por cierto, es pedido o estoy solicitando a través de la dirección que se incluya dentro de la currícula, dentro de un tema, porque ya ahora sí es, como les digo, ya es un campo científico, todo lo que se relaciona con el sistema nervioso, el sistema inmunológico, el sistema endocrinológico. Entonces, como les decía, y recordando lo que hablábamos en las primeras clases, la psiconeuroinmunoendocrinología hoy en día es un campo científico que está lidiado por varias disciplinas, por eso es transdisciplinario. ¿Y qué es lo que más importante de esto? Fíjense ustedes, va a haber un estudio que va a ser relacionado, va a tener una interrelación entre la parte psíquica, es decir, la parte neurológica, psiconeurológica, y todos los sistemas al margen de los nerviosos, inmune, endocrino, ¿no es cierto? Y que particularmente, recuerden lo que el doctor les decía, el doctor Flores, va a hablar, va a interactuar en estas áreas sobre lo que es la mente y el cuerpo. Entonces, desde el punto de vista de como sistema psicológico, biológico, cultural, social, ecológico, van a interactuar contextualmente y definitivamente van a influir tanto en el inicio, en el curso y la recurrencia de todas las enfermedades, ¿no es cierto? Eso es lo más importante que tienen que captar. ¿Por qué? Porque todo este sistema, como hemos dicho, cuando hay una interacción, y aquí está claramente establecido,
los restos de los órganos, el medio ambiente externo, van a repercutir enormemente en la alteración si es que hay algún problema en estos sistemas. Entonces, aquí no solamente se trata de una cuestión, cuando hablamos de patología, directamente de una falla, digamos, del sistema inmunológico, sino, como les decía, esta disciplina trata, ¿no es cierto?, de lidiar la mente y el cuerpo como tal, y a través de todos estos sistemas que vamos a ver. Y estos sistemas, ¿no es cierto?, se van a conectar exclusivamente con la parte biológica, cómo es nuestra cultura, nuestros hábitos, nuestro entorno social, como les decía, la parte externa, el medio ambiente, la parte ecológica, que van a influenciar directamente sobre lo que les decía, sobre el inicio, sobre el curso, sobre la recurrencia de todas, absolutamente todas las enfermedades. Y a su vez va también, ¿no es cierto?, por el lado positivo, va a tener el efecto de recuperación hacia la salud. Entonces, aquí en este gráfico, como ya solamente recordando, vemos justamente esa interacción entre todos estos sistemas. Aquí está el sistema psiconeuro, el sistema, por eso viene psiconeuro, ¿no es cierto?, a través del sistema nervioso central, el sistema endocrino, que ahora vamos a profundizar bastante aquello, el sistema inmunológico y todo, miren, fíjense ustedes, todo una serie de moléculas fundamentales que van a coadyuvar, ¿no es cierto?, a través de señales en esta interacción de estos sistemas. Entonces, cualquier tipo de alteración en estos sistemas, que va a producir obviamente algún cambio, va a producir como producto final una enfermedad. Y no solamente estamos, una vez más les reitero, estamos hablando de la parte interna, ¿no es cierto?, sino también de la parte externa. Entonces, ¿cuál es el principio fundamental de todo esto? Básicamente, fíjense ustedes, si nosotros aquí tenemos que todo este sistema, ¿no es cierto?, todo este sistema está funcionando bien, entonces aquí hay una palabra clave, fundamental, vital, esencial para la mantención del estado de salud de una persona, que es la homeostasis, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se va a producir a través de este sistema psiconeuroinmunoendocrino esa homeostasis? Entonces, hay que recordar, ¿no es cierto?, y vamos a ver un poquito más adelante, aquí hay órganos fundamentales, ¿no es cierto?, que van a coadyuvar a todo ello. Entonces, aquí está prácticamente quién es el hipotálamo y la hipófisis, fundamentalmente el hipotálamo y la hipófisis, que están por debajo, ¿no es cierto?, la hipófisis del tálamo. Entonces, van a formar una unidad que va a ser netamente funcional. Pues esta partecita de aquí, chicos, va a ser una unidad netamente funcional en donde se van a relacionar tanto el sistema nervioso, ¿no es cierto?, el endocrino, una vez más reiteramos, y la parte inmunológica, ¿no es cierto? ¿Todo por qué? Por las instrucciones del sistema nervioso central. Entonces, esa homeostasis en los distintos ejes que vamos a ver más adelante, particularmente y primordialmente el que nos va a interesar va a ser el eje hipotálamo, hipófisis, ¿no es cierto? Y las gónadas, que este es el C que vamos a ver dentro del sistema psiconeuroinmunoendocrino, va a ser fundamental, va a mantener o se va a mantener gracias a qué cosa? A los circuitos o sistemas. Ahora sí vean ustedes, y aquí tienen que ya nuevamente reforzar esa parte. Hemos visto, si no me acuerdo, Jorge ha sido uno de los que ha hablado sobre los sistemas de retroalimentación positiva y negativa. Entonces, la homeostasis, una vez más reitero, de todos estos ejes que vamos a observar, particularmente el eje hipotálamo hipófisis gonadal, se va a mantener gracias a la interacción de ¿quién? De los circuitos o sistemas que nosotros lo llamamos desde el punto de vista bioquímica, sistemas de retroalimentación, que van a ser positivas y negativas. Obviamente, lo que vamos a hablar ahora, este control de esta función reproductora va a requerir necesariamente de una regulación que sea altamente precisa,
¿no es cierto? Para que todo este sistema funcione, vamos a ver más adelante, fíjese todo esto, tiene que ser altamente precisa, además de que tiene que ser principalmente cuantitativa, porque aquí vamos a ver la secreción de cuántas hormonas van a secretar desde un punto de vista temporal, ¿no es cierto? Porque no va a ser todo el momento, y además que aquí va a funcionar todo el eje fundamental, ¿no? Este eje sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis y las gónadas. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber en este caso, lo que una persona, un individuo, un ser humano necesita pensar, lo que siente, va a tener necesariamente su impacto necesario sobre quién, sobre todo nuestro organismo, ¿no es cierto? Sobre todo nuestro organismo. Porque obviamente reiteramos lo que les decía en un inicio, porque esto de la psiconeuroinmunoendocrinología va a estudiar la mente y el cuerpo. Entonces, al hablar de eso, entonces la persona, como siente, como piensa, como se estimula, entonces es un organismo que está hecho de mente, espíritu, ¿no es cierto? De mente y espíritu. Y se va a operar todo aquello a través del sistema nervioso central. Y obviamente a través de ese sistema nervioso central, ¿qué es lo que va a generar? Una química a través de circuitos que va a ir por todo nuestro organismo, tejidos, órganos, etcétera, y esto va a sustentar lo que nosotros, desde el punto de vista bioquímico, ¿no es cierto? Hablamos de que todas las células, absolutamente todas las células de nuestro organismo, porque hemos dicho además, ¿no es cierto?, que cada célula es una célula que está especializada, específicamente determinada para cumplir una función en nuestro organismo, van a producirse cambios y esas células van a tener ciertos receptores, ¿no es cierto?, que van a recibir esas señales del sistema nervioso central, endocrino, inmunológico, es decir, de todo este sistema, cada célula va a recibir entonces señales a través de receptores, ¿no es cierto?, a través de todos estos sistemas, y una vez que reciban esas señales, entonces todo el organismo va a conformar un sistema íntegro, ¿no es cierto? Entonces somos así, ¿no es cierto? Somos seres humanos que necesitamos tener respuestas, señales para generar una acción, ¿no es cierto? Y ese sistema va a ser ahora sí íntegro, ¿no es cierto? Entonces, lo más importante por eso, aquí fundamentalmente, después de que se ha estudiado tanto esta parte, ahora ya muy fundamentada, ¿no es cierto? Podemos llegar a algo muy importante. Antes no se tomaba en cuenta el sistema inmunológico, como les decía el profesor, solamente era la parte neuroendocrina nada más, y no se tomaba en cuenta el sistema inmunológico. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, les puedo poner un ejemplo, digamos, ¿no? Los linfocitos, por ejemplo, eh, están presentes en el sistema nervioso. Uno se pregunta, antes no se sabía, ¿no es cierto? Y se decía, no, 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 solamente circula por el sistema circulatorio, hematológico, nada más, pero ahora se sabe que están presentes los linfocitos en el sistema nervioso, neurotransmisores, e inclusive hormonas, y obviamente hacen y forman parte del sistema inmunitario. Entonces, al estudiar tanto, al concluir tanto en esto sobre el sistema inmunológico, entonces eso va a definir definitivamente el comportamiento de nuestras células, de cada célula. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que piensa nuestro cerebro, lo que vamos a pensar nosotros, el cuerpo lo va a expresar, ¿no es cierto? Ese es el punto más clave. Por eso ahora, hoy en día, se toma en cuenta o se dice que el sistema inmune es también o se constituye como el sexto sentido, que se relaciona obviamente a todo el organismo con todo lo que corresponde al medio externo, al mundo externo. Entonces, esto va a enviar información sobre el medio ambiente y el medio ambiente, miren, por eso nuevamente va a recorrer hacia el cerebro y al igual que todos nuestros sentidos de nuestro organismo que cumplen funciones específicas se van a adaptar y esa adaptación van a generar una defensa, ¿no es cierto?
y entonces va a haber un equilibrio en eso que se llama la homeostasis a través de un sistema de comunicación que va a ser constante. Nuestro organismo está entonces ligado a este sistema constantemente, entonces nunca deja de funcionar. Esto va a dejar de funcionar cuando estemos muertos prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocamos todo esto? Miren, la parte más importante y fundamental que les comentaba acá, ¿no es cierto?, está relacionado particularmente o principalmente por el sistema límbico. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Para hablar, chicos, sobre el eje, ¿no es cierto?, que ya muchos de ustedes ya seguramente han revisado, conocen desde primer año. Cuando hablamos del sistema, del eje, a partir del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿no es cierto?, tenemos que comprender que es un sistema demasiado complejo de una interrelación netamente fisiológica, ¿no es cierto? A través, obviamente, de diferentes tipos de estructuras, porque lo que vamos a ver aquí abajo, lo que vamos a ver mucho más abajo, van a ser prácticamente estructuras, miren, y esto es lo que va a ser parte, ¿no es cierto?, de esas diferentes estructuras anatómicas, los cuales obviamente van a tener una influencia sobre todo ese eje que es lo que vamos a estudiar. En este caso, por ejemplo, el hipotálamo, ¿no es cierto?, que es aquí, es el hipotálamo, que es una región muy importante que está localizada justamente sobre la base del cerebro, ¿no es cierto?, va a poseer una gran cantidad de estructuras nerviosas que van a ser conectadas, ¿dónde? Hacia lo que nos va a importar, hacia la hipófisis, ¿no es cierto? O pituitaria también, así se llama. Entonces, este sistema, miren, este básico sistema del hipotálamo hacia la hipófisis nada más va a requerir varios mecanismos por los cuales los vamos a conocer como sistema de circulación hipotálamo, hipófisis, y hay algo fundamental que muchos no hablan o muchos, digamos, no le dan importancia, que es el sistema porta, Ahorita vamos a chequear, ahorita vamos a ver eso, ¿no? Entonces, toda esta red que vamos a ver en el sistema porta de estos capilares va a tener una influencia fundamental. ¿Por qué? Porque va a ser la parte de la eminencia media, la cual va a ser, digamos, la generadora de respuestas, de señales a través del hipotálamo, obviamente, y que va a descender, como ustedes pueden ver, a lo largo, ¿no es cierto?, de toda la glándula pituitaria, ¿no ves? De toda la glándula, viene desde el hipotálamo hacia la glándula pituitaria. Entonces, el sistema porta va a ser, chicos, fundamental, y ahorita vamos a ver, digamos, cuál es su importancia vital que radica ello. Entonces, como les decía, ¿no es cierto?, todo este sistema, lo que vamos a ver ahora, el sistema límbico particularmente, tiene una trascendencia fundamental, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dentro de este cerebrito que ustedes ven acá, dentro de todo este cerebrito que ustedes ven, va a existir justamente un sistema, este sistema, que es el sistema límbico, fundamental y vital. Obviamente que está constituido por un conjunto de estructuras cerebrales que van a responder a bastantes estímulos, no solamente internos, sino ambientales. Por eso, una vez más, aquí está relacionado el medio ambiente. Y lo más importante, y esto tienen que anotarse, está considerado, ¿no?, básicamente como el epicentro, el punto de control esencial tanto de la expresión emocional y el comportamiento. Entonces, el sistema límbico, una vez más reitero, está considerado, ¿no es cierto?, como el epicentro de las expresiones emocionales y el comportamiento. Ahora, obviamente, ¿no es cierto?, que este sistema no puede ir solo, tiene que estar conectado, influenciado a través de un sistema, como habíamos mencionado, y hablando del eje como tal, es un sistema transdisciplinario, ¿no es cierto? Tiene que estar conectado necesariamente, como les decía,
a otros o a otros órganos fundamentales. ¿Quiénes son esos órganos fundamentales? Lo más importante, la glándula hipofisiaria, ¿no es cierto? La hipófisis o pituitaria, que esta, mire, se van a encargar de la regulación de las hormonas periféricas. Entonces, la hipófisis se va a encargar de la regulación de hormonas periféricas. Entonces, obviamente el hipotálamo, ¿no es cierto?, es fundamental y vital. Entonces, por eso dentro de este sistema límbico, que les decía, tiene varias estructuras, vamos a nombrar particularmente a quién, al hipotálamo. Entonces, por eso nos estamos centrando al eje del sistema nervioso central, ¿no es cierto?, hipotálamo, hipófisis. Entonces, dentro de este sistema límbico vamos necesariamente, ¿no es cierto?, a nombrar a una estructura fundamental que obviamente que está dentro de este cerebro, de esta estructura que tiene varios varios compartimientos, vamos a mencionar especialmente al hipotálamo, ¿no es cierto?, que obviamente está en una región del cerebro ubicada en la base, ¿no es cierto?, como les decía, del cerebro, debajo del tálamo, ¿no? Entonces, el hipotálamo es una estructura, chicos, crucial, importante, fundamental. ¿Para qué? Para mantener la homeostasis. Es decir, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos básicamente como el equilibrio interno y el externo, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, en el hipotálamo va a funcionar como un centro de control que va a regular todas las funciones vitales, particularmente como cuáles: la temperatura, mire, la temperatura, el hambre, la sed, el sueño, el estado de ánimo, fíjense, el comportamiento de cada ser humano. Entonces, tiene varias funciones que definitivamente, si se dan cuenta, entonces por eso se constituye en el epicentro, ¿no es cierto?, en el punto fundamental de control como les decía, de varias funciones vitales del organismo. ¿Cuáles hemos dicho? La temperatura corporal, el hambre, la sed, el sueño, ¿no es cierto? Inclusive, miren, nuestro estado de ánimo, nuestro estado de ánimo. Y lo más importante, el problema crucial, patológico de la enfermedad del siglo XXI, ¿cuál es? El o la respuesta al estrés, fíjense ustedes. Entonces, por eso el hipotálamo, una vez más reitero, se constituye en el epicentro fundamental de toda esa estructura cerebral. Entonces, además, y aquí viene lo más importante, el hipotálamo, ¿no es cierto?, va a regular tres sistemas, chicos. Estos sistemas, obviamente, el sistema nervioso autónomo, el sistema psiconeuroendocrino, el sistema inmune, y a su vez estos tres sistemas van a regular funciones del organismo. Entonces, el primer sistema, el sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto?, que se divide en el sistema simpático y el parasimpático, ¿no? Entonces, una vez más, reitero, el hipotálamo, ¿no es cierto?, va a regular varias funciones, pero particularmente tres sistemas importantes. ¿Quiénes son? El sistema nervioso autónomo, el sistema psiconeuroendocrino y el sistema inmune, Vean, entonces, ahora sí se dan cuenta ustedes de por qué anteriormente o antes no se tomaba en cuenta al sistema inmunológico, solamente era el sistema psiconeuroendocrino. Y ahora, miren, hay el sistema inmunológico, se incluye el sistema inmunológico. Entonces, el sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto?, como les comentaba, se va a dividir en el sistema simpático y parasimpático. El sistema psiconeuroendocrino, el que nos va a interesar, el que nos va a importar bastante, ¿no es cierto?, va a dividirse en tres ejes fundamentales, Una vez más reitero, el sistema psiconeuroendocrino, el que nos interesa ahora, va a dividirse en tres ejes fundamentales, El primero, el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, o también se llama adrenal, el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal o adrenal,
Y aquí donde, por ejemplo, donde se segrega, por ejemplo, el cortisol, la aldosterona, la adrenalina, la noradrenalina, que son fundamentales, que eso no lo vamos a ver, no lo vamos a profundizar. El otro eje es el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿no es cierto? Tiroides, aquí ya se están dando cuenta, aquí van a ver la segregación de hormonas tiroideas. ¿Quiénes son las hormonas tiroideas? La T3 y la T4 a través de la TSH, ¿no? A partir de la TSH se segrega. Y lo que nos interesa, lo que vamos a profundizar bastante, ¿no es cierto? Que tiene varios capítulos, les decía, este tema, es el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal, ¿no es cierto? Cuando hablamos de gónadas, estamos hablando, ¿no es cierto?, de los testículos para los varones que van a segregar la testosterona y los ovarios para las damas que van a segregar estrógenos y progesterona. Entonces, una vez más reitero, el eje hipotálamo hipófisis gonadal, ¿no es cierto?, está constituido o va a estar relacionado por, con los testículos y los ovarios. Los testículos que van a segregar testosterona, los ovarios, estrógenos y progesterona. Y el último sistema es el sistema inmune, ¿no es cierto? Este sistema va a ser regulado produciendo particularmente endorfinas. ¿Qué hacen las endorfinas? Van a estimular la actividad del sistema inmunológico. O además, o también ustedes saben por inmunología, de forma indirecta van a actuar sobre el sistema, justamente el eje hipotálamo, hipófisis, pero adrenal. ¿Para qué? Para que se incremente la producción de cortisol, particularmente frente al estrés, ¿no? Porque hemos dicho que es una de sus funciones vitales y fundamentales de regulación del hipotálamo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué cosa va a producirse cortisol frente al estrés? Para que se inhiba la actividad del sistema inmunológico. Entonces, la regulación del sistema inmune ahora se considera en un punto fundamental, esencial, primordial. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que no solamente estamos hablando de la respuesta de protección del organismo, sino que a través de ellas también de forma indirecta, va a tener su función importante sobre el eje, el hipotálamo y la hipófisis, ¿no es cierto? Sobre todo adrenal. En este caso, por ejemplo, como les decía, para incrementar la producción de cortisol frente a una enfermedad del siglo XXI que es el estrés. ¿Para qué? Para que se inhiba la actividad del sistema inmunológico. Entonces, eso es lo más importante que debemos de saber con respecto a este sistema, haciéndoles recuerdo nada más lo que veíamos anteriormente, ¿no? Ahora veamos lo que nos interesa o adentrándonos de a poco a este eje hipotálamo hipófisis gonadal, ¿no es cierto? Que hemos dicho que va a ser un sistema netamente complejo, como se nota acá, como se observa acá, ¿no es cierto? Y además, ¿no es cierto?, va a regular una función bien importante, la que vamos a ver ahora, esa función reproductora y del desarrollo sexual, tanto para los seres humanos como en los mamíferos, ¿no es cierto? Y eso es importante. Pero tenemos que hablar antes dónde se genera toda esta respuesta, estas señales, estos estímulos, ¿no es cierto? Y es justamente en este órgano fundamental que es la hipófisis, ¿no es cierto? Entonces, la hipófisis como centro y epicentro que va a secretar justamente o liberar las hormonas, ¿no es cierto? Es importante, ¿por qué? Porque ¿dónde van a ir dirigidas ellos? A sus órganos blanco, a sus órganos diana. Entonces, la hipófisis, como ustedes saben, que también se llama glándula pituitaria, ¿no es cierto?, es bien pequeñita, es del tamaño de una arvejita. ¿Y dónde está alojadito? En el interior de una estructura, aquí prácticamente ósea, ¿no es cierto?, que se denomina la silla turca, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la silla turca? Ahí está justamente la hipófisis. Es justamente en la base, ¿no? Aquí no está, pero aquí no ve, en la base del cerebro, ¿no es cierto? Es la partecita de la silla turca, ¿no ven? Entonces, y obviamente, como les decía, va a haber un espacio bien ínfimo
para que pueda realizar su función, expansión. Por eso es bien delicadito, bien comprometido la hipófisis, ¿no es cierto? Y entonces es una, es un órgano, es una glándula que va a ser muy, pero muy sensible por justamente el poco espacio que tiene, ¿no es cierto?, para cumplir su función. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta hipófisis? Como ustedes pueden ver sobre los órganos blancos. Entonces, si se dan cuenta, en la hipófisis, aquí nada más en este pequeño gráfico, vean ustedes cómo regula la actividad de la mayoría de todas las glándulas que nosotros conocemos como las glándulas endocrinas, ¿no es cierto? Y entonces, como miren, esta glándula va a tener esa actividad de regular casi la gran mayoría de todas las glándulas endocrinas. Por eso se llama, o se le dice, o se le denomina la glándula maestra. Es una glándula maestra, ¿no? Y obviamente el hipotálamo, ¿no es cierto?, que está obviamente igual, hemos dicho, ¿no es cierto?, en una región del cerebro, eh, y va a estar situado por encima, ¿no es cierto? Aquí está la hipófisis, por encimita de la hipófisis, va a controlar, como hemos mencionado anteriormente, gran parte de la actividad, ¿no es cierto?, de todas las funciones biológicas, incluyendo, como hemos mencionado, el estrés, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que tanto entonces el hipotálamo, ¿no es cierto?, y la hipófisis van a determinar la cantidad de estímulos, ¿no es cierto? Ellos van a controlar esos estímulos que van a necesitar todas las glándulas, ¿no es cierto?, que van a actuar mediante concentraciones exclusivas, controladas de hormonas que van a producirse bajo el control principalmente ¿de quién? De la hipófisis. O sea, la hipófisis es la que va a controlar la cantidad de hormona que va a liberar, ¿no ve? ¿A través de qué? De justamente este sistema de retroalimentación, como hemos mencionado anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, no tienen que olvidarse, chicos, que este sistema, el sistema endocrino, ¿no es cierto?, está formado por órganos altamente especializados, ¿no? El sistema endocrino está conformado por órganos altamente especializados. ¿Quiénes conforman el sistema endocrino? Entonces, una vez más, el sistema nervioso central, el sistema nervioso central, el hipotálamo, ¿no es cierto? Aquí está el hipotálamo y particularmente, ¿no es cierto?, la glándula pituitaria o la hipófisis. Pero además, ¿no es cierto?, no se olviden que también hay glándulas endocrinas y estas glándulas endocrinas, ¿no es cierto?, están conformadas por la hipófisis, tiroides, paratiroides y la adrenal. Y además de todo esto, ¿quién más se añaden a todo este grupo? Células, las células altamente especializadas que también van a estar en grupo o aisladas y que van a estar ubicadas exclusivamente en estos órganos endocrinos. Ya vamos a ver algunos ejemplitos de ellos para que ustedes se den cuenta, ¿no ve? Entonces, todo este mecanismo, toda esta función, ¿no es cierto?, todos estos órganos, ¿no es cierto?, lo más importante es que, ¿qué van a hacer? Van a sintetizar y secretar hormonas, ¿no? Entonces, van a sintetizar y secretar hormonas. Entonces, lo que significa que todo este sistema es altamente coordinado y está regulado por netamente procesos bioquímicos y fisiológicos. Entonces van a compartir, fíjense ustedes, van a compartir funciones del sistema, como hemos dicho, nervioso, y ambos van a participar, ¿no es cierto? Ambos van a participar en el mantenimiento, particularmente lo que hemos mencionado en un inicio de la homeostasis, ¿no es cierto? Y cada uno tiene su función, por eso cada uno actúa de forma diferente. Entonces vean ustedes acá, sencillamente, ¿no es cierto? El sistema endocrino está constituido por el sistema nervioso central, el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? Y aquí está. La hipófisis es la que nos va a interesar porque es donde justamente se van a secretar las hormonas, ¿no es cierto? La hipófisis o la glándula pituitaria que va a estar constituida por tres lóbulos, ¿no es cierto?
el lóbulo que nos va a interesar es el lóbulo anterior o la hipófisis anterior, que también se denomina adenohipófisis o pars distalis, ¿no es cierto? Y el lóbulo posterior o la hipófisis posterior, ¿no es cierto? Que también se denomina neurohipófisis o pars tuberalis, ¿no es cierto? Entonces ya vamos a saber, chicos, por qué se llaman, ¿no es cierto?, neurohipófisis y por qué se llama adenohipófisis, y además vamos a ver las diferencias que existen. Y también hay un lóbulo medio entre ellos, ¿no? Un lóbulo medio. Pero lo que les decía, además de esta constitución, como ustedes pueden observar en el esquema, no tenemos que dejar atrás a algo fundamental y vital, que es el sistema porta, el sistema porta. Muy bien, entonces no tenemos que olvidar de ello. Entonces, como ven, es un mecanismo, es un complejo sistema, ¿no es cierto?, que no solamente va a secretar o segregar hormonas, sino que va a regular y cuyas funciones fundamentales, vitales y esenciales, particularmente, ¿no es cierto?, de este sistema, ¿cuál es? Mantener la homeostasis, la homeostasis. Eso nunca se olviden. Ese es el punto fundamental y esencial, ¿no? Entonces, veremos aquí cómo es que interactúan, digamos, uno contra ellos. Lo que tenemos que ver acá, chicos, algo fundamental es ese mecanismo de regulación de la secreción hormonal, ¿no ve? Eso es lo que vamos a puntualizar fundamentalmente. Entonces, ¿cómo se logra ese mecanismo de regulación de secreciones de estas hormonas? Hemos dicho arriba, ¿recuerdan? Por el mecanismo, por un sistema, desde el punto de vista de bioquímico que llamamos como sistema de retroalimentación o feedback, ¿no es cierto? Que en este caso son negativos y un sistema de retroalimentación positivo. Pero también, chicos, les debo recordar que hay un sistema que actúa en ambos, ¿no es cierto? Positivo y negativo, que tiene un nombre bien interesante que se llama retroalimentación compleja, ¿no? Entonces, de este sistema de retroalimentación negativa y positiva, fundamentalmente, veremos básicamente, digamos, ¿no es cierto?, el sistema de retroalimentación negativa, no se olviden, como nos hablaba su compañero, aunque no le hemos comprendido, me acuerdo bien a Jorge, ¿no es cierto?, ¿en qué consiste? ¿Qué cosa es el sistema de retroalimentación negativa? Obviamente, todos son mecanismos de autorregulación. En este caso, cuando hablamos de sistema de retroalimentación negativa, ¿no es cierto? Como es un mecanismo de autorregulación, por eso al autorregularse se mantiene el equilibrio, entonces va a aumentar la concentración de una hormona. Entonces, en un sistema de retroalimentación negativa, que es un mecanismo que les reitero una vez más, de autorregulación, en el cual va a aumentar la concentración de una hormona o de su efecto, ¿no es cierto?, que va a inducir a qué cosa, a que se inhiba en su propia producción o la producción de hormonas, que obviamente que las están estimulando, de modo que se va a mantener la homeostasis. Entonces, una vez más, ¿en qué consiste el sistema de retroalimentación negativa? Es un mecanismo, una vez más reitero, de autorregulación en el cual el aumento en la concentración, ¿no es cierto?, de una hormona o de su efecto que va a inducir a la inhibición de su propia producción o de la producción de esa hormona que se está liberando, que se está estimulando, va a producir ese mecanismo de homeostasis, ¿no es cierto? Ese mecanismo de homeostasis. Entonces, dentro de sus características fundamentales de este sistema de retroalimentación negativa está la estabilidad, el bucle de control, que no vamos a profundizar y vamos a hablar de ello, ¿no? Entonces, algunos mecanismos básicos, digamos, de sistemas de retroalimentación negativa, algunos ejemplos, no sé si, no me acuerdo si Jorge nos hablaba de ello, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hay un incremento, un mecanismo, por ejemplo, del eje hipotálamo hipófisis adrenal, del eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿no es cierto? Por ejemplo, es un ejemplo. Cuando existe un incremento en los niveles cuando hablamos del adrenal, vamos a hablar del cortisol, ¿no es cierto? Entonces, un incremento de los niveles de cortisol, ¿qué va a hacer? Inhibe
la liberación de la hormona liberadora de la corticotropina. ¿Cuál es la hormona corticotropina? ¿Se acuerdan ustedes? La CRH, ¿no es cierto? ¿Dónde está? En el hipotálamo. Y de la ACTH, la hormona adenocorticotrópica, en la hipófisis. Entonces, ¿cuál va a ser esa función? ¿Cuál va a ser ese incremento? ¿Cuál va a ser ese mecanismo? Evitar una sobreproducción de cortisol y mantener los niveles adecuados de él. Entonces, ahí se ve, miren, una inhibición. ¿Para qué? Para que se evita la sobreproducción de cortisol. Entonces, ese es uno de los ejemplos, digamos, más comunes. Y dentro de, digamos, de lo que nosotros nos interesa, del sistema o del eje hipotálamo hipófisis gonadal, de lo que nos interesa, hay un ejemplo bien interesante, ¿no es cierto? ¿Cuál es? La elevación, fíjense, de la hormona sexual, estrógeno, testosterona, que va a inhibir la secreción de la hormona liberadora de las gonadotrofinas, la GnRH. ¿Dónde? En el hipotálamo. Y entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia va a ser, ¿no es cierto?, que se va a liberar la hormona LH y FSH en la hipófisis. Entonces, esta regulación de la producción de hormonas sexuales va a prevenir la respuesta excesiva, ¿no es cierto?, de estas hormonas. Entonces, entonces ahí va a haber un mecanismo de inhibición, ¿no es cierto?, de la secreción, gracias a qué? A la hormona liberadora de las gonadotrofinas. Entonces va a inhibir la secreción de la GnRH, ¿no es cierto?, en el hipotálamo, para que no haya esas consecuencias de una producción elevada de hormona luteinizante y folículo estimulante, donde en la hipófisis. Entonces va a controlarse y ahí es donde va a haber un sistema de retroalimentación. Entonces, si nosotros sabemos, ahora sabemos que es un mecanismo de regulación en el cual el aumento, la concentración de una hormona va a tener su efecto para inducir una inhibición de su propia producción, entonces lo que significa que entonces un sistema de retroalimentación positiva, entonces va a ser lo contrario, ¿no es cierto? Es un mecanismo en el cual un cambio inicial en la concentración o en la acción de una hormona va a conducir a qué? A una amplificación del proceso, del incremento, del aumento, ¿no es cierto?, aún más la señal hormonal hasta que se alcance el umbral, hasta donde diga basta, hasta aquí no más puedo llegar, ¿no es cierto? Y se va a activar un mecanismo limitante. Eso es lo más importante del mecanismo de retroalimentación positiva, a diferencia del negativo. Entonces va a alcanzar los niveles hasta llegar al umbral, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que básicamente se dan, si ustedes piensan, si ustedes analizan, cuando solamente, por ejemplo, tenemos hambre, ¿no es cierto?, tenemos saciedad de comernos algo, llega un momento en que decimos basta, ¿no es cierto? Nuestro organismo se da cuenta hasta dónde es nuestro límite, hasta dónde ha alcanzado el umbral. Hasta ahí llegamos y si sobrepasamos eso, incrementamos y podemos tener problemas, ¿no es cierto?, gastrointestinales. Entonces, de la misma forma, todo este mecanismo, todo este eje funciona de esa forma. ¿Se dan cuenta ustedes? Es decir, hay un momento donde se inhibe la producción o se incrementa la producción de una cierta, en este caso, hormona, ¿no ve? Para satisfacer la necesidad, ¿no es cierto?, de los órganos diana. Entonces, eso es lo más importante. Y todo esto funciona bajo esos sistemas, bajo esos mecanismos, chicos. Entonces, no tienen que olvidarse jamás que no simplemente es un mecanismo de regulación y control, sino que está lidiado a través de un complejo sistema, ¿no es cierto?, mecanismo, un sistema bien complejo que se llama mecanismos o sistemas de retroalimentación. Entonces, aquí viendo eso, entonces, como hemos mencionado, ¿no es cierto?, anteriormente, vean ustedes, la neurohipófisis, y como hemos dicho, ¿no?, las partes fundamentales de esta glándula, de la glándula pituitaria de la hipófisis, que está constituida por la adenohipófisis, la neurohipófisis, lo que vamos a ver y nos vamos a dar cuenta, chicos, es algo fundamental, porque vean ustedes, la neurohipófisis, vamos a comenzar por la neurohipófisis o la hipófisis posterior, es una continuación de una estructura neuronal, es una continuación
de una estructura neuronal o neuroendocrina, ¿no es cierto? Que va a estar conformada, ¿por qué? Fíjense ustedes aquí el dibujo básico. ¿Por qué está conformada? Por neuronas, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que la neurohipófisis es una continuación del hipotálamo y la adenohipófisis, ¿no ve? Del hipotálamo y de la adenohipófisis a través de un sistema neuronal, ¿no ve? Neuronal, es una estructura neuronal. Aquí está, ¿no ve? Todo lo que ven en amarillo, chicos, ¿no es cierto? Corresponde, ¿no es cierto?, a la parte de la neurohipófisis. Por eso se llama neurohipófisis. ¿Por qué? Porque es una continuación estructural neuronal, ¿no es cierto? En cambio, fíjense ustedes, la adenohipófisis va a utilizar un sistema, mire, vascular. Miren ustedes, aquí está, ¿no ve? Esta es la hipófisis anterior y vean ustedes a través del hipotálamo, ya no va a ser neuronal, sino va a ser un sistema circulatorio, fíjense ustedes, un sistema vascular que está compuesto por varios vasos sanguíneos, capilares, lechos, ya vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que van a conectarse, ¿dónde? A la adenohipófisis, ¿no es cierto? A la hipófisis, ¿dónde? ¿Con quién se va a unir? Con el hipotálamo. Entonces, ¿qué significa esto? Ya estamos viendo, miren, ciertas diferencias, ¿no es cierto? La neurohipófisis es una continuación de una estructura neuronal, en cambio, la adenohipófisis es una continuación a través de un sistema vascular. Y este sistema vascular, como les decía anteriormente, y esto es vital que conozcamos, ¿no es cierto?, es el sistema porta, este es el sistema porta, ¿no es cierto? Entonces, el sistema porta es el que va a utilizar todo este eje sistema, ¿no es cierto?, nervioso central hipofisiario, y va a estar constituido por varios vasos sanguíneos, capilares, que va a ser importante. Entonces, ¿cómo funciona este sistema porta? Este sistema vascular, chicos, es algo bien sencillito. Miren, aquí está el sistema porta y el eje hipotálamo hipofisiario, ¿no? Una vez más reitero, el sistema porta, el eje hipotálamo hipofisiario. Entonces, vean ustedes, el sistema porta, como tal, dentro de su circulación, diríamos, normal, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona? Funciona a través de una vénula, aquí está, fíjense, esta es la circulación venosa, a través de una vénula, o vena, perdón, después va a través de 100, va a una vénula, va a un lecho capilar, de este lecho capilar va directamente a la arteriola, fíjense ustedes, y de la arteriola, ¿dónde va? A la circulación arterial, ¿no? De la circulación arterial. Ahora, la diferencia, fíjense, en el eje, en el sistema porta, eje hipotálamo hipofisiario, es el siguiente. Fíjense ustedes, la secreción de hormonas hipotalámicas hacia la hipófisis, como les decía, dentro de la actividad normal, una vez más les reitero, dentro de su actividad normal, el aparato circulatorio va de una vena, ¿no es cierto?, de una vena a una vénula, después de una vénula va a un lecho capilar, del lecho capilar va a la arteriola, ¿no es cierto?, y finalmente va a la circulación arterial. Eso es en condiciones completamente normales. Pero ya en el sistema porta, ¿no es cierto?, ya dentro de este eje sistema hipotálamo hipofisiario, ya no es ese mecanismo, porque vean, va de la circulación venosa, luego de la circulación va a una vénula, de una vénula va a un lecho capilar, del lecho capilar va a otra vénula, de esa vénula va nuevamente a otro lecho capilar y luego va a la arteriola. ¿Para qué? Para que vaya a circulación, y en la circulación, en el torrente sanguíneo, ¿qué va a hacer? Va a secretar las hormonas hipotalámicas hacia la hipófisis. ¿Se dan cuenta entonces? Es un sistema bien interesante el porta y es además complejo. Entonces, ¿cómo va a funcionar este sistema porta para terminar esta parte, muchachos? Entonces,
Aquí voy a colocar todo esto para que ustedes vean, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona o cómo va a funcionar el sistema Porta? Entonces, comenzaremos desde de la hipófisis, de la arteria hipofisiaria, ¿no es cierto? Porque van a ver ustedes, aquí hay una arteria hipofisiaria, esta es la arteria fundamental, la más grande, tenemos la inferior y la posterior, y la arteria hipofisiaria, fíjense, superior, comenzaremos por esta, digamos, la más larga, la que tiene un trecho más largo, ¿no es cierto? Se forma a través de un lecho capilar, ¿no es cierto? Aquí está el lecho capilar, es un plexo primario de capilares. Aquí ven ustedes, ¿no? Como una enredadera, ese es un lecho capilar. Y entonces, como les decía, la arteria hipofisiaria superior se va a formar a través de un lecho capilar que se llama plexo primario, ¿no es cierto? Y que está, miren, compuesto por varios capilares. Entonces, ¿de ahí qué va a salir? Va a salir, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde? Hacia la arteria, hacia una arteria. Entonces, esta arteria, cuando sale, no solamente va a ser la arteria, sino también los capilares, porque aquí, vean ustedes, aquí hay al igual que estos son los capilares secundarios, ¿no es cierto? Va a salir a todos los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? A todos los vasos sanguíneos que están conformados por ellos, y esto en conjunto se van a llamar los vasos portales. Estos son los vasos portales. Entonces, este es un sistema muy importante para la secreción de las hormonas a través del hipotálamo, ¿no es cierto? Del hipotálamo. ¿Por qué? Porque van a existir un grupo bien importante, fíjense ustedes, de vasos, lechos capilares, ¿no es cierto? Y aquí es algo fundamental. ¿Por qué? Porque luego se va a definir cómo se va a relacionar, cómo se van a comunicar todo el sistema del hipotálamo a través de la hipófisis como tal, que ahorita vamos a chequear. Entonces, este es un sistema, como les decía, muy importante para la excreción de la hormona hipotalámica, ¿no es cierto? Porque van a existir, fíjense ustedes, en su parte posterior, en la glándula posterior, ¿no es cierto? O la neurohipófisis, va a existir grupos neuronales bien importantes, ¿no? Vean ustedes, todo lo que ven en amarillo son lo que hemos dicho, neuronas, una continuación, hemos dicho, ¿no es cierto? La neurohipófisis del hipotálamo, que van a secretar sus hormonas, luego, fíjense ustedes, tal cual, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde? Hacia la secreción hormonal, ¿lo ve? A través de las arterias. Entonces, lo más importante de esto, ¿no es cierto? No se olviden que hemos dicho anteriormente que la neurohipófisis, ¿no ve? Es una continuación, hemos dicho qué cosa neuronal, ¿no? Simplemente, como ustedes pueden observar aquí, qué cosa tienen, nada más grupos axonales, grupos neuronales, ¿no es cierto? Es decir, que estas hormonas son sintetizadas por el hipotálamo, ¿no? Por el hipotálamo, estas hormonas van a ser sintetizadas por el hipotálamo, particularmente, ¿qué hormonitas? La ADH y la oxitocina. Y van a pasar a través de todas estas neuronas, vía axonal, ¿hacia dónde? Hacia la neurohipófisis, ¿no es cierto? Donde se van a almacenar y van a ir a sus órganos blancos. Por el contrario, ¿no es cierto? La adenohipófisis, que es fundamental, su secreción la realizará a través de vasos sanguíneos, del sistema porta a través de un lecho capilar, y este lecho capilar, ¿no es cierto?, tiene que deslograr toda su secreción, todo su estímulo a través de los vasos portales, y luego tiene que llegar, ¿dónde? A los plexos secundarios, que son los capilares. ¿Para qué? Para que aquí justamente se secreten las hormonas tróficas, ¿no? Es lo que nos va a interesar. Y esto obviamente va a ir hasta los órganos diana. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo es esa comunicación, chicos, que va a producirse entre todo este sistema? Entonces, vean ustedes, tiene que haber un mecanismo, una comunicación entre el hipotálamo y la adenohipófisis, entre el hipotálamo y la neurohipófisis, fíjense ustedes, la adenohipófisis con la neurohipófisis, porque ustedes están viendo acá, ¿no ve? Aquí hay vasos portales que van a permitir comunicarse entre la adenohipófisis y la
neurohipófisis. Entonces, ¿cómo es la comunicación entre el hipotálamo y la adenohipófisis? La comunicación entre el hipotálamo y la adenohipófisis es a través de una comunicación humoral, humoral. Entonces, si vemos que es humoral, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que se va a realizar, ¿no ve? El hipotálamo a la adenohipófisis por vasos sanguíneos. Cuando hablamos de una comunicación humoral, estamos diciendo que esta comunicación va a ser a través de qué? De los vasos sanguíneos, ¿no ve? Entonces, hipotálamo, adenohipófisis, la comunicación es humoral por vasos sanguíneos. ¿Cómo es la comunicación entre el hipotálamo y la neurohipófisis? Ya nos estamos dando cuenta, ¿no es cierto? Es una comunicación completamente nerviosa, neuronal. ¿Gracias a qué? A estos axones, a sus plexos, ¿no es cierto? A los núcleos de las neuronas, ¿no es cierto? Que va a permitir que sea una comunicación nerviosa, una comunicación nerviosa. Entonces, ¿cómo es la comunicación del hipotálamo y la neurohipófisis? Es una comunicación nerviosa, nerviosa, ¿no es cierto? ¿Gracias a qué? A sus axones, como ustedes pueden ver. Y finalmente, ¿cómo es la comunicación de la adenohipófisis con la neurohipófisis? La adenohipófisis con la neurohipófisis. Esa comunicación, fíjense, aquí estamos viendo, ¿no es cierto? Un vaso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es la comunicación? Es humoral, es humoral, ¿no ven? Entonces, cuando hablamos, hemos dicho de que es humoral, nos estamos refiriendo que esa comunicación está lidiada por vasos sanguíneos. Y esto, digamos, no nos interesa mucho o no es tan importante para nosotros. Entonces, ya sabemos cómo se comunican el hipotálamo con la glándula pituitaria a través, ¿no es cierto?, de sus dos glándulas, la adenohipófisis y la neurohipófisis. ¿Cómo es ese mecanismo? Una vez más reitero, el hipotálamo con la adenohipófisis es una comunicación humoral, ¿no ve? El hipotálamo con la neurohipófisis es una comunicación nerviosa y la adenohipófisis con la neurohipófisis se comunica a través de un mecanismo humoral por vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, ahora, finalmente, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que saber, no? Tenemos que saber cuáles son las diferencias, ¿no?, entre la adenohipófisis y la neurohipófisis, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia de la adenohipófisis y la neurohipófisis? Entonces, lo primero, ahora vean ustedes, cómo es humoral, la adenohipófisis, ¿no es cierto? Tiene un mecanismo humoral de comunicación a través del hipotálamo, a la adenohipófisis. Entonces, la adenohipófisis, o lo que conocemos como hipófisis anterior, es francamente, ¿no es cierto?, epitelial. Entonces, es francamente epitelial. Cuando decimos que es francamente epitelial, es que a través de ella se van a sintetizar hormonas y se van a secretar hormonas. Entonces, como es epitelial, entonces cuando hablamos de epitelial ya nos estamos dando cuenta, ¿no ve? Vamos a hablar de células. Cuando hablamos de epitelial, vamos a hablar de células, chicos, de células. Ahorita les voy a mostrar un ejemplito muy sencillo. Entonces, una vez más reitero, la diferencia entre la adenohipófisis y la neurohipófisis radica básicamente ¿en qué? En que la adenohipófisis, ¿no es cierto?, o hipófisis anterior que aquí conocemos, es francamente epitelial. Es francamente epitelial. ¿Por qué? Porque va a sintetizar hormonas y va a secretar hormonas a través de ¿qué? De sus células altamente especializadas. En cambio, ¿no es cierto?, la neurohipófisis o hipófisis posterior que hemos visto, eh, ¿en qué radica la diferencia? En que es completamente neuronal, neuronal, ¿no es cierto? A través de sus axones que hemos mencionado anteriormente. Y entonces, ¿qué es lo único que va a hacer? Va solamente secretar, ya no va a sintetizar, chicos, solamente va a secretar, claro, porque no hay células. No hay células que sinteticen, ¿no es cierto? No hay células que recepcionen a través de sus receptores específicos. Entonces, la hipófisis, la neurohipófisis, perdón, entonces lo único que va a hacer dentro de su diferencia fundamental, que es un mecanismo netamente neuronal, solamente va a secretar hormonas
y las va a almacenar. Entonces, ahí radica una de las grandes diferencias fundamentales y esenciales entre la adenohipófisis y la neurohipófisis, ¿no ve? Entonces, una vez más reitero para terminar esta parte, la adenohipófisis, ¿no es cierto?, tiene francamente, ¿no es cierto?, su mecanismo diferenciado. ¿Por qué? Porque no solamente es un mecanismo humoral, y cuando hablamos hemos dicho, ¿no es cierto?, que la diferencia la va a hacer en las células a través de este mecanismo humoral, es porque es un mecanismo francamente epitelial. Y como hemos dicho que es epitelial, estamos hablando de que va a haber células altamente especializadas que se van a encargar de sintetizar y secretar hormonas. En cambio, la neurohipófisis, ¿no es cierto?, lo único que va a hacer a través de su diferencia y su mecanismo es neuronal, ¿no ve? Es a través de su mecanismo neuronal, a través de sus axones. Y lo único que va a hacer ya no va a sintetizar, porque ya no es epitelial y porque no hay células altamente especializadas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Solamente va a secretar hormonas y va a almacenarse, nada más, ¿no ve? Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo re sencillísimo para que nunca en su vida se olvide, ¿no es cierto? Y estas son las diferencias y esto es lo que estamos hablando ahorita para que se den cuenta, ¿no ve? Entonces, vea usted, la adenohipófisis, ¿no es cierto? Hemos dicho, va a sintetizar hormonas fundamentales. ¿Por qué? Porque hemos dicho aquí, ¿no? La diferencia. ¿Tiene qué cosa? Células altamente especializadas, ¿no ve? Entonces, estas células altamente especializadas le van a permitir sintetizar y secretar, como hemos dicho, ¿no ve? Sustancias. Ahora, veremos un ejemplito, a ver, para graficarles, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la TRH. ¿Qué es la TRH? La que todos conocemos, la hormona liberadora de la tirotropina, hormona liberadora de tirotropina. Entonces, ¿qué va a secretarse? ¿Dónde? En el hipotálamo, ¿no ves? Entonces, la TRH se va a secretar en el hipotálamo. Entonces, ¿va por dónde? Por los vasos sanguíneos, por el sistema porta, hipotalámico, hipofisiario, ¿no es cierto? Entonces, como va por el torrente sanguíneo, por el sistema porta, este TRH, ¿no es cierto?, va a estimular ¿a quién? A las células altamente especializadas. Y como en todo, tiene su nombre. Estas células altamente especializadas, ¿no es cierto?, endocrinas altamente especializadas, se llaman células tirótropas también, ¿lo ve? Tirotropas. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser el objetivo? Va a ser que se produzca la tirotropina. Ah, miren, entonces tiene relación, ¿no? Si son células altamente especializadas que se llaman, ¿no es cierto?, tirótropas, ¿qué cosas van a producir? ¿No ve? La hormona tirotropina, la TSH. Entonces, que también va a ir, mire, ¿dónde está? Por vaso sanguíneo, ¿no ve? ¿Y dónde se va a dirigir? Hacia la tiroides, es decir, a su órgano blanco, a su órgano diana, así se va a dirigir. Y entonces, ¿qué va a hacer ahí? ¿Qué va a hacer en la tiroides? En la tiroides va a estimular la producción ¿de qué? De las hormonas tiroideas. ¿Cuáles son las hormonas tiroideas, chicos? La T3 y la T4. ¿No ves? El ejemplo más básico, más sencillo de la diferencia que les he hablado entre la adenohipófisis y la neurohipófisis. En cambio, fíjense ustedes, ya no veo aquí vasos sanguíneos, ¿no ve? La neurohipófisis, fíjense ustedes, carece de qué cosa. ¿De qué estamos viendo que carece, chicos? De células altamente especializadas. Entonces, por eso solamente va a secretar y solamente va a almacenar. ¿Por qué? Por vía axonal. Entonces, les daré un ejemplito para que grafique. Vean ustedes. Vamos a hablar de la ADH, la hormona antidiurética. Y también podemos hablar de la oxitocina, ¿no es cierto? ¿Que dónde se va a sintetizar? En el hipotálamo, ¿no ve? Y van a viajar, vean ustedes, por vía axonal. Por eso es un mecanismo neuronal, ¿no ve? Van a viajar por vía axonal. ¿Y dónde se va a almacenar? En la neurohipófisis. Nada más, chicos, se va a almacenar aquí en la neurohipófisis porque carece de células altamente especializadas. Y una vez de que se almaneza y a requerimiento del órgano blanco, ¿no es cierto? Decía, mire, va a ser secretadas
¿no es cierto?, de acuerdo a estímulo y va a ir cada una de ellas a su órgano que requiere, a su órgano blanco, a su tejido como tal, ¿no es cierto? Entonces, ahí radica, muchachos, la diferencia fundamental, esencial y básica, como ustedes han visto, tanto de la adenohipófisis y la neurohipófisis. Entonces, con esto, o ahí quedamos para luego seguir avanzando y seguir comprendiendo y entendiendo todo este sistema. Porque si se dan cuenta, si no aprovechamos esta parte que es fundamental y esencial, de nada nos va a servir hablar ya directamente del eje como tal, ¿no es cierto?, en su conjunto, porque los mecanismos de estimulación a través de sus células receptoras son importantes porque tienen estructuras bioquímicas que son fundamentales, principalmente el colesterol, ¿no? Cuando hablamos de células femeninas, perdón, de hormonas femeninas. Entonces, no vamos a comprender, no vamos a entender cuando haya, por ejemplo, disfunción hormonal, cuando haya el proceso del parto, cuando haya el proceso de la menstruación, cuando haya el proceso de la menopausia, cuando haya el proceso de la menarca, no vamos a comprender en su dimensión y no vamos a poder luego relacionar al microscopio cuando tengamos, ¿no es cierto?, un parámetro, un dato fundamental que nos va a permitir ver cómo se está relacionando, cómo está funcionando, se está integrando tanto su sistema inmuno, tanto su sistema endocrino, como su sistema nervioso a través de este mecanismo básico que hemos visto y la diferencia entre un adeno y la hipófisis, pero lo más importante que hemos recalcado, ahora vean ustedes qué función tan importante cumple el sistema porta, ¿no ve? El sistema porta que es fundamental y esencial, que básicamente y obviamente hemos hablado, lo hace a través de la hipófisis, ¿no? Ese mecanismo, esa interacción entre el hipotálamo y la hipófisis, porque es un mecanismo, hemos dicho, netamente humoral, ¿no ve? Humoral. Entonces, ¿alguna consulta hasta aquí, muchachos? Doc, yo tendría una pregunta quizá. Hola, doctor. Adelante. Ya. Doctor, en cuanto a los tipos de retroalimentación negativa y positiva, ¿cómo sería un tipo de retroalimentación mixta, doctor? Hola, doctor, ¿me escuchó, perdón? Perdón, mire, he estado hablando a la nada. Le decía, el sistema de retroalimentación, que más que negativa y positiva, es un sistema de retroalimentación que la vamos a llamar desde ahora compleja. Eso no se olvide, un sistema de retroalimentación compleja, que lo que va a hacer es, o que se va a referir a que va a haber un sistema que se va a regular hormonalmente, en los que van a interactuar múltiples bucles de retroalimentación. Cuando hablo de múltiples, significa que estoy hablando tanto del mecanismo de retroalimentación negativa como la positiva. Además, va a haber una interacción con otros mecanismos moduladores, lo que va a crear toda una red de control que va a ser interconectada, que va a regular, digamos, bien fina y adaptativa. Fíjese un caso de la oxitocina en el parto, ¿no ve? En el parto, si usted, momento de activa el parto, de que los pliegues de la vagina llegan a un punto de elasticidad importante, inmediatamente, ¿no es cierto?, se activa la oxitocina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese músculo de la vagina tiene que expandirse. Entonces, llega el momento que va a llegar máximo a su umbral. El momento que salga, ¿no es cierto?, inmediatamente
ahí inmediatamente van a actuar las hormonas que van a inhibir la acción, ¿no es cierto?, de la oxitocina, es decir, la hormona folículo estimulante luteinizante a través de la secreción de la hormona GnRH, ¿no es cierto?, que es la que las libera, ¡tac!, las va a inactivar. Entonces, o perdón, las va a activar. ¿Para qué? Para que nuevamente se regule, ¿no es cierto?, todo ese músculo, ¿no es cierto?, que ese momento se ha liberado inmediatamente. Entonces, como ve usted, el sistema de retroalimentación es compleja, significa que van a interactuar varios o múltiples que se llaman, nosotros llamamos bucles, ¿no? Desde el punto de vista de bioquímico, de retroalimentación. Entonces, tanto negativas como positivas, tanto negativas como positivas. Eso es lo que refiere el sistema mixto o complejo, Sergio. Ya, doctor, muchas gracias. Un placer. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más, muchachos, sobre esta primera parte? Como se llama en profundo, el sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis y sus órganos diana, porque aquí ya vamos a enfatizar mucho más, vamos a profundizar mucho más todo ese mecanismo de circuito, ¿no es cierto?, que estamos viendo de retroalimentación. Pero además, lo más importante es que vamos a enfatizarnos específicamente en la adenohipófisis, ¿no? Entonces aquí, como ustedes saben, no solamente vamos a hablar de ese mecanismo de regulación y control y de secreción, sino vamos a hablar de esas células altamente especializadas. Entonces, deben darse cuenta, ya deben estar dándose cuenta que si bien el hipotálamo, ¿no es cierto?, va a estimular a la hipófisis para que secretara a través de su hormona fundamental y vital, que es la GnRH, que es una hormona de las gonadotrofinas, que va a estimular a las células de las gonadotrofas, y que va a estudiar las células de las gonadotrofas a las gonadotrofinas. ¿Y quiénes son las gonadotrofinas? La hormona folículo estimulante y luteinizante, y que van a estimular a su vez a los ovarios como órganos diana, y que estos órganos diana a su vez van a estimular la producción de estrógenos y progesterona. Entonces vean ustedes que en cada parte, en cada secuencia va a existir células receptoras, ¿no es cierto?, que van a captar esa necesidad, ese requerimiento del tejido del órgano, y que va a ser directamente proporcional, en este caso, y lo que estamos viendo, al ciclo ovárico, ¿no ve? Entonces, vean ustedes que se va a convertir en un sistema recontra archicomplejo. ¿Y eso para qué nos va a servir? Como les digo, si no comprendemos esta parte, no vamos a de ninguna manera comprender todos los procesos que tiene la mujer, desde la menarca particularmente hasta la menopausia. Así que vayan estudiando, porque el día lunes voy a sacar al frente, vamos a interactuar, vamos a participar entre todos. Muy bien, listo, buen fin de semana, muchachos. Nos vemos el día lunes. El día lunes nos vemos en clase, ya que les